Hola a todos. Seguimos con estos vídeos en los que analizo la prueba de matemáticas de las selectividades de los países de nuestro entorno. La semana pasada realicé un vídeo en el que analizaba la prueba de matemáticas de la selectividad francesa, el BAC, y ahora en este vídeo voy a analizar la prueba de matemáticas de la selectividad italiana, la Maturità. Antes de empezar, me gustaría insistir, dejar muy claro que estas explicaciones que yo hago, este material que yo comparto, es el resultado de mi propio aprendizaje, de mi propia experiencia de aprendizaje que como docente de las matemáticas realizo para mejorar, para saber, para aprender de aquellas personas, de aquellos lugares en los que se realiza una buena educación, una buena enseñanza de las matemáticas. En absoluto pretendo exhibirme como erudito, como experto en pruebas educativas o en sistemas educativos. Si algo nos sobra son expertos educativos. Es un material que yo comparto con la comunidad con la buena intención de que pueda ser útil para otras personas que también quieran aprender cómo se realiza el aprendizaje de las matemáticas en países de nuestro entorno. Tenéis a vuestra disposición en el enlace que acompaño en la descripción de este vídeo el PDF en el cual tenéis todo este material recogido, tenéis todo el material en italiano y también las pruebas que yo he realizado, que he traducido al español y que yo he realizado una por una para realmente entender y captar el nivel de dificultad y de profundidad de estos ejercicios. Y sí, como no, con estos vídeos mi objetivo también es denunciar la deriva absolutamente suicida de las autoridades catalanas que llevan décadas con un proyecto educativo de degradación sistemática de los contenidos, de degradación sistemática, de anulación sistemática de los currículums de temario, que esto nos ha llevado al desastre educativo. Podemos decir, yo creo que actualmente Cataluña es un referente mundial de cómo no se tienen que hacer las cosas en un sistema educativo. Y además denunciar el engaño al cual hemos sido sometidos todos los docentes en Cataluña cuando se nos ha dicho sistemáticamente que este modelo de eliminación de temario, de eliminación de contenidos, era lo que se hacía en todos los países de nuestro entorno. Ahora podemos acceder gracias a Internet, ver los exámenes, ver los temarios, ver los currículums de los países de nuestro entorno y constatar que en ningún país de nuestro entorno, en ningún país del mundo se ha hecho este camino absolutamente suicida de eliminación de los temarios. Se han mantenido los temarios, las matemáticas son sólidas, se realizan con temarios rígidos y progresivos a lo largo de los años, y esto se materializa finalmente con unas pruebas finales al final de la etapa preuniversitaria con una calidad digna. Es exactamente lo que no se está haciendo aquí en Cataluña. Bueno, me callo porque si no me dejo llevar por la rabia, la ira, la cólera, el odio y no acabaríamos nunca. Aquí tenéis el compendium de pruebas de la selectividad italiana, PAU Italia, actualizado hasta el año 2025, en el cual al principio he añadido este esquema que pienso que es muy interesante para comparar los dos sistemas educativos, el italiano y el español, y para que podáis ver, aquí lo tenemos en la esquina inferior derecha, la gran característica del sistema educativo italiano, que es el liceo, este bachillerato italiano larguísimo que va desde los 14, 15 años, cogería nuestro tercero de ESO, cuarto de ESO, primero de bachillerato, segundo de bachillerato y un quinto año de bachillerato extra, porque los jóvenes en Italia acaban la educación preuniversitaria a los 19 años. Es decir, tenemos un bachillerato larguísimo, prima, seconda, terza, cuarta y quinta, para llegar a la selectividad.
Si miramos ahora el índice por años, vemos que tengo todas las pruebas a partir del año 1999, en el cual el nombre de maturità cambia a esame di Stato, aunque solemos llamarle a la selectividad italiana maturità por tradición y porque suena bien, suena muy italiano. En el año 2019 hay una novedad muy importante, y es que esta prueba, la selectividad italiana, cambia totalmente y se unen la prueba de matemáticas y la prueba de física en una única prueba mixta en la cual el estudiante tiene que demostrar que conoce los conceptos de la física y resolverlos a través de herramientas matemáticas, o que también tiene que utilizar herramientas matemáticas pero aplicadas a problemas de la física. Pero esto no tuvo recorrido, bien porque no acabó de cuajar, o en todo caso porque en el año 2020, 2021, 2022 llega el COVID y por lo tanto la selectividad italiana se anula como tal y se convierte en una prueba en la cual cada escuela, cada instituto realiza su propia selectividad por su cuenta y un poco a su criterio. Deja de ser un examen, digamos, nacional. En el año 2023 se vuelve a la selectividad, digamos, nacional, ¿de acuerdo? Un único examen para toda Italia, y se vuelve al examen de matemáticas tradicional, es decir, separando el examen de matemáticas con el examen de física. En estos 3 años que comparto con vosotros los enunciados en italiano, las soluciones en italiano, pero también la traducción que he hecho al español y mis propias soluciones en español, porque desde el año 2023 voy realizando estos exámenes, tengo la disciplina de hacer la selectividad italiana por mi cuenta, porque yo considero que es la única forma de realmente aprender, de profundizar en estos conceptos, de tomarle el pulso a estos ejercicios y ver realmente su dificultad o la amplitud de temario que tienen. Otras pequeñas cosas diferentes es que estas pruebas, tanto la prueba de Italia como la francesa como la portuguesa, aunque les llamemos selectividad por coger el nombre de español, no son pruebas de selectividad. Técnicamente tendríamos que hablar de pruebas de reválida, porque son pruebas que el estudiante tiene que realizar antes de acabar el bachillerato como requisito para poder obtener el título de bachillerato, mientras que en España la selectividad española es una prueba que se realiza una vez el estudiante ya tiene el título de bachillerato. Otro elemento que a mí me parece curioso es que en Italia la prueba de selectividad se corrige por los propios profesores del instituto dentro del instituto en el que está el alumno, a través de una comisión mixta en la cual vienen profesores de otros institutos de la zona y se genera una comisión mixta correctora de profesores del instituto y profesores externos al instituto. Y entrando ya en la prueba de matemáticas, ahora la veremos, la gran característica para mí de la prueba de matemáticas, de la maturità, la selectividad italiana, es su duración. Es una prueba que dura 6 horas, es el doble de la prueba francesa y 4 veces la prueba española. Es una prueba que dura toda una mañana entera. Esto refleja para mí que detrás de esta prueba hay una enorme cantidad de conocimientos de temario adquiridos por parte del estudiante que tiene que demostrar, y por lo tanto tenemos un desarrollo de una prueba totalmente diferente a la idea española, que es un simple picoteo bastante mediocre de 4 cosas mal aprendidas el último año. La estructura de la prueba de matemáticas, de la selectividad italiana, consta de 2 bloques totalmente diferentes. En primer lugar, se presenta al alumno
2 problemas de los cuales tiene que elegir uno de los 2 y desarrollarlo totalmente. Son problemas larguísimos, ahora los veremos. Recuerdo, insisto, que estamos hablando de una prueba de 6 horas de duración, y en la segunda parte se presenta al alumno un bloque, una batería de 8 preguntas ya más concretas de todo el temario, de las cuales el estudiante tiene que elegir 4 y responderlas. Vamos a ver ya el contenido, pero antes dejar muy claro, no voy a hacer un análisis pormenorizado de cada uno de los problemas, voy a hacer un picoteo de explicaciones, porque si tuviera que hacer un análisis pormenorizado el vídeo se alargaría absurdamente. Para aquellos de vosotros que quieran estudiar esta prueba en profundidad y quieran realmente comprenderla, os invito a que descarguéis este material de internet o en el enlace que acompaño en este mismo vídeo, y que vosotros mismos le dediquéis tiempo a leer los enunciados, a estudiar los enunciados y sobre todo, y esto para mí es fundamental, a que intentéis vosotros resolver los problemas por vuestra cuenta, porque de esta manera es la única manera, a mi entender, con la cual realmente podemos captar la profundidad de estos temarios y de estas preguntas. Vamos allá, Vamos a ver los problemas. El problema número 1, aquí tenéis el enunciado, es un problema mixto entre cálculo diferencial. No lo he dicho, el cálculo diferencial es la gran estrella de la selectividad italiana, es el centro de todo el temario, y aquí nos invitan a que estudiemos una circunferencia, la circunferencia de radio 2 centrada en el origen, y su modelización mediante la función g de x, raíz cuadrada de 4 menos x al cuadrado. Es decir, tenemos un modelo de estudio mixto de geometría analítica y funciones. Además, también aparece esta función f sub k de x es k por el valor absoluto de x, que nos piden que comprobemos que efectivamente es continua, pero no es derivable independientemente del valor de k. Y con estos elementos pues nos piden todo tipo de preguntas. Primero, preguntas de tipo geométrico para que interpretemos la ecuación de la circunferencia y un determinado sector, y también el estudio del modelo funcional a través de esta función g de x es igual a raíz cuadrada de 4 menos x al cuadrado. Tenemos que especificarlo absolutamente todo de ella, cuál es su dominio, cuáles los elementos de simetría, los puntos de derivabilidad, no derivabilidad, monotonía, su imagen, comprobar que efectivamente esta gráfica coincide con la parte de la circunferencia superior, razonar, y esto para mí es muy importante, ¿por qué no es invertible en su dominio? Pues no es invertible porque no es inyectiva, y aquí especificar cuál sería el intervalo de máxima amplitud en el cual admite una función inversa. Aquí pienso que intervienen elementos del temario, digamos, profundo del cálculo, es decir, estamos hablando de una función derivable y por lo tanto una función derivable tiene inversa cuando es inyectiva y es inyectiva cuando es monótona, bien sea monótona creciente o monótona decreciente. Por lo tanto, al estudiar su gráfica vemos que tenemos que tomar obligatoriamente una parte de las dos, en este caso la parte de la derecha. Aquí podemos constatar cómo al estudiante se le exige tener una idea clara y profunda de inversa de una función, porque se ha trabajado a lo largo de toda la escolarización la idea de función y por lo tanto la existencia o no de función inversa. Algo totalmente diferente a lo que vemos en España. Hace unos días comenté en un vídeo pues la propuesta del libro, bueno, el libro por llamarlo de alguna manera para tercero de ESO de Santillana, en la cual se limitaban a decir que pues que la raíz cuadrada, aquí lo vemos, no es una función porque raíz cuadrada de 4 tiene dos valores más menos 2 y a tomar por saco. Este es el tipo de matemática mediocre que no encontramos en Italia. Bueno, el problema sigue con más cosas. Nos hablan del estudio de la función g de x,
unos puntos sobre ella y un problema aquí de optimización de las coordenadas del punto A, las coordenadas de un punto M y las coordenadas de un punto R, de forma que el cuadrilátero Amor tenga área máxima. No se puede negar que estamos con una prueba italiana, ¿eh? Y finalmente el apartado D, que lo encuentro muy interesante, es porque nos piden estudiar una función que está definida como una integral definida desde un punto a un valor que se va moviendo. Es decir, que aquí claramente tenemos que aplicar, se exige al estudiante la aplicación del teorema fundamental del cálculo diferencial, con el cual sabemos ya la derivada de esta función, pues es la raíz cuadrada de 4 menos t al cuadrado. El teorema fundamental del cálculo es algo totalmente fuera del ámbito de la selectividad catalana. Sí que me consta que ha ido apareciendo en diferentes selectividades de la península, apareció hace unos años en la selectividad andaluza y forma parte de todo este bloque de grandes teoremas del cálculo diferencial, que tendríamos el teorema de Rolle, el teorema de Lagrange, el teorema de Cauchy, todos estos grandes teoremas que dan profundidad al cálculo diferencial, pero que están, podríamos decir, totalmente fuera de la esfera de la selectividad, de las selectividades españolas, porque no da tiempo a estudiarlos, insisto, por todo este desastre curricular en el cual vivimos aquí. Vamos a comentar el segundo problema, la segunda propuesta. Recordad que el estudiante tiene que elegir uno de los dos y para mí este segundo problema lo encuentro que es una auténtica bomba de dificultad, porque ya de entrada nos dan dos funciones, aquí las tenemos, f de x es igual a p de x por e elevado a p de x, donde p de x es un polinomio de segundo grado, y g de x es igual a q de x por e elevado a p de x, donde q de x es otro polinomio de segundo grado. Nos piden que determinemos estos dos polinomios simplemente observando la forma de las dos gráficas asociadas a estas dos funciones. Y además nos dan este punto phi, el número áureo, 1 más raíz cuadrada de 5 partido entre 2, y nos dicen que es un punto estacionario para f y que menos phi es abscisa del punto A, que es punto de corte de la segunda función, la g. Y con estos datos nos piden que encontremos los dos polinomios. Bueno, la solución a este problema que he ido yo haciendo, pues aquí la veis, es larga, exige tener las cosas muy claras respecto de la interpretación de puntos de corte, de máximos, ir deduciendo los valores de forma sistemática, ir encontrando cómo son estos polinomios, qué característica tienen, hasta llegar a los resultados. Una vez hemos determinado estas funciones, en los apartados siguientes nos piden estudiarlas, estudiar todo tipo de cosas que podemos encontrar en ellas, sus asíntotas, máximos, mínimos, puntos de inflexión, comprobar que la recta vertical x igual a un medio es eje de simetría en la gráfica de f, determinar el conjunto imagen de f y también encontrar las diferentes soluciones a la ecuación f de x igual a k, que se puede hacer de una forma bastante elegante, bastante geométrica. Aquí vemos un poco también la picaresca de este tipo de problemas tan largos, y es que para evitar la sangría de puntos, para evitar que no llegar al resultado cierto en el apartado A suponga una pérdida bestial de puntos para el estudiante, en el apartado B se nos da la función. Es decir, el apartado B empieza diciendo, suponiendo que el polinomio encontrado sea x menos x al cuadrado, y en el apartado C lo mismo, dice, suponiendo que q de x es igual a 1 menos x al cuadrado, comprueba que entonces tal y cual cosa. Es decir, que de alguna forma, y esto también pasa mucho en la selectividad catalana, ya se está dando pistas al estudiante para que no sea dramático el encontrar o no estos polinomios. Bueno, si miramos mis soluciones, aquí podemos ver un poco lo que se pregunta. El estudio de la función f de x, su monotonía, también la
la curvatura. Aquí yo me pasé un buen rato derivando la segunda derivada, esta función, para llegar, por cierto, a un polinomio de tercer grado, en el cual tenemos que hacer un poquito de Ruffini para estudiar la curvatura, estudiar el número de soluciones de la gráfica de la función y una recta horizontal. Esto es interesante porque se puede ver de forma muy elegante visualmente, de forma geométrica. También demostrar que el triángulo que forman los puntos A, B y C es rectángulo en C. Esto se hace a través de la pendiente y viendo que su producto es -1. Calcular los puntos de corte entre las dos gráficas. Un problema de optimización, calcular que el valor de X en el cual la altura está entre P1 y P2, la distancia entre las dos gráficas es máxima. ¿Qué más? Encontrar el área determinada por estas dos curvas. Aquí es una integral utilizando sustitución U, fácil. Encontrar el valor de X para el cual las dos zonas que veis, la gris y la verde, tienen el mismo área. Aquí pues ya sabemos, tenemos que hacer el protocolo habitual en este tipo de problemas. Resolver una ecuación que obtenemos a través de una integral. Por cierto, que en esta selectividad he encontrado que se pide al estudiante representar gráficamente funciones bastante complicadas, que aparentemente, desde mi punto de vista, en el contexto español, es algo bastante difícil, pero pienso que viendo vídeos de donde se solucionan estas selectividades, que no dan ningún tipo de problema la representación gráfica, y esto es debido a que creo entender que en la selectividad italiana se permite el uso de calculadoras gráficas, de estas gamas de la Casio, de la clase 50 y superior, que incorporan la gráfica de la función, estas calculadoras que valen 70, 80, 100 euros o más. Bueno, vamos a ver ahora la parte de preguntas cortas. Es un bloque de 8 preguntas en el cual el estudiante tiene que elegir 4. La primera pregunta le tengo mucho cariño, como apasionado que soy de la geometría euclidia. Es una pregunta de geometría euclidia en el plano. Es especial porque los estudiantes en Italia esto lo dan en la seconda, es decir, que llevan 3 años sin haber estudiado geometría sintética, aunque también es verdad que en cuarto año estudian geometría sintética en el espacio, que les puede de alguna forma refrescar las ideas, pero en todo caso es un problema diferente. Tienen que demostrar que estos segmentos son congruentes en un triángulo. Este ejercicio lo tengo resuelto en un vídeo, podéis ver el vídeo en el cual resuelvo este problema. Es muy sencillo, pero me comenta un compañero, un profesor de allí de Italia, que este tipo de problemas de geometría sintética pueden ser un poco problemáticos porque tal vez el estudiante, como no se acuerda de las técnicas propias de la geometría sintética, de la geometría euclidia, puede resolverlo de forma incorrecta, perder puntos por ello, sin darse cuenta de que podría haber elegido algún otro ejercicio mucho más, digamos, asequible y sin peligro de equivocarse. Bueno, el ejercicio número 2 es un ejercicio de geometría analítica en el espacio. Nos dan una esfera, nos dan un grupo de planos que se mueven de forma paralela y nos piden que estudiemos cuando estos planos cortan a la esfera, son tangentes a la esfera o son secantes a la esfera. Con este problema podemos ver que en Italia los jóvenes no reciben este chute horrible de geometría analítica lineal que reciben los jóvenes en Cataluña, horrible en segundo de bachillerato, sino que el temario de la geometría analítica es mucho más amplio. También aparecen, por ejemplo, en este caso, esferas. En el ejercicio número 3 nos muestran esta figura escultórica y como excusa para preguntarnos por la continuidad y derivabilidad de esta función definida a trozos. No tiene ninguna problemática más, simplemente aplicar las técnicas habituales de continuidad y de derivabilidad en el punto de contacto.
El ejercicio número 4 es un ejercicio de determinación de una recta normal aplicada a una función en la cual, esto es interesante, una parte es el cuadrado de seno de x, pero nos dan una función g de x que desconocemos cuál es, solo nos dan esta información, el valor de esta función en pi cuartos y el valor de la derivada de esta función en pi cuartos. Con ello tenemos que deducir cuál es la recta tangente a esta otra función, es decir, que nos exigen comprender lo que estamos estudiando y no solo simplemente aplicar la técnica, la derivada, digamos, mecánica. Igual que pasa en el ejercicio siguiente, en el ejercicio número 5, en el cual nos dan dos gráficas, la exponencial de x y 6 menos k veces la exponencial de menos x, y nos dicen que son tangentes entre ellas, y que encontremos este punto de tangencia. ¿Cuál es el valor del parámetro k para el cual tienen un punto de tangencia? De nuevo, se pide al estudiante la comprensión de la idea de punto de tangencia más allá de la formulucha habitual. Y esto también lo vemos en el ejercicio número 6, en el cual nos piden que determinemos una función polinómica de la cual sabemos que la recta tangente a esta función en el punto x igual a 0 y la integral entre 0 y 3 de esta función, que tiene que ser 9. Es decir, que de nuevo nos obligan a una comprensión, cómo podemos encontrar esta función polinómica. Al final resulta una función de segundo grado y se encuentra de una manera habitual. Pero lo importante que pienso que refleja esta prueba es que no nos están facilitando del todo las cosas, nos están en todo momento exigiendo una comprensión, un conocimiento profundo de los conceptos del cálculo diferencial. Y finalmente la prueba de matemáticas acaba con dos ejercicios de combinatoria, aunque el primero es combinatoria aplicada a la probabilidad. Nos dan un texto en italiano, un texto original de Cicerón en latín, en el cual se menciona el llamado golpe de Venus, que consiste en lanzar 4 dados de 4 caras y obtener 4 valores diferentes. ¿Cuál es la probabilidad del golpe de Venus? Y la probabilidad también de obtener 4 números todos iguales al lanzar 4 dados de 4 caras. Es un ejercicio de combinatoria. De nuevo, tampoco es una combinatoria del todo trivial, pero es una combinatoria bastante asequible. Finalmente, en el ejercicio número 8 aparece un ejercicio de combinatoria puro y duro, las combinaciones posibles de las letras de la palabra estudiar y en cuántas de ellas aparece la parte arte, las 4 letras ARTE, escritas de esta manera y en forma consecutiva. Y cuántos anagramas, es decir, cuántas permutaciones diferentes se pueden hacer con la palabra vacanza, observando claramente que hay 3 As repetidas. Finalmente, este examen se acompaña con esta cita de Hilbert, en el cual se dice que la matemática no conoce razas ni confines geográficos. Para la matemática, el mundo cultural es una única nación. Bueno, y hasta aquí mi análisis de la prueba de selectividad de matemáticas italiana de este año 2025. Yo, por ponerle un pero, supongo que vosotros también os habéis dado cuenta de que en esta prueba yo encuentro un abuso de la idea de los comodines. Es decir, que al final un estudiante italiano puede sacar un 10 en esta prueba limitándose a estudiar todo el cálculo diferencial y solo el cálculo diferencial. No niego que el temario de cálculo diferencial sea enorme, nadie lo niega, pero
puedes eludir todo el temario simplemente jugando bien con los comodines. Esto, desde mi punto de vista de matemático, encuentro que es algo, digamos, negativo. A mí me gustaría que una prueba de preuniversitaria exigiera al alumno un conocimiento amplio de todas las matemáticas, no solo del cálculo diferencial, pero también entiendo que desde el punto de vista de un joven que quiere sacar una buena nota en esta prueba, pues realmente optimice sus recursos, sus estudios y se dedique al cálculo diferencial por entero. Estoy grabando este vídeo hoy domingo 29 de junio. Mañana lunes 30 de junio se celebrará la selectividad portuguesa y en particular las pruebas de matemáticas de la selectividad portuguesa porque son varias pruebas diferentes. Por lo tanto, os espero de aquí a una semana con un nuevo vídeo en el que analizaré la prueba de matemáticas de la selectividad portuguesa de este año 2025. Hasta entonces, que tengáis un buen verano.